sutin p'unchay kachun, wayqichaykuna, panachaykuna, llapallaykitista tukuy sunquywan, tukuy munayniwan napaykamuykichis. Kay musuq p'unchaypi, kay yachay wasimanta, kay pachakuti pachapi. Llapallaykichispa mas t'arimuykichis wayqichaykuna, panachaykuna, tukuy tawantin suyupi tarikushankichis. Sunquymanta pacha, llapa wayqiparanchikkunaq sutinpi pacha, machuranchikkunaq payranchikkunaq sutinpi pacha. Allinmi chayamusqaykichis, chayamuynikichis kay yachay wasiman, yachaykunaman, kaypi kunan sumaqta mas t'arisunchis, yacharisunchis machuranchikkunaq yachayninkunata. Kay llaqtanchis, kawsayninchis, kay machuranchikkunaq kawsayninta, yachayninta munayta mas t'arisunchis. Kay pacha kawsayninchispi, kay pachapi, chayqa sunquykichista kichariyakamunkichis munayta, yuyaynikichista, allinta yacharinanchispaq mas t'arinanchispaq wayqichaykuna, panachaykuna. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, paisanos, paisanas, a todos los hermanos, hermanas de diferentes lugares en todo el mundo, en Teximullo Pacha, les damos la cordial bienvenida al siguiente curso de estudio que nos toca ahora, al Channing Kausay. Y el Channing Kausay, pues es uno de los caminos dentro de nuestra existencia, en nuestro camino, una de las cosas que tenemos que aprender. En el Pacha, en el Kausay Pacha, existe todo y todo existe y está presente en perfecta armonía y orden. En el Kausay Pacha existe lo que nosotros llamamos la precisión y la exactitud de las cosas. Existe la sincronía y el valor que genera todas las fuerzas y seres que habitan este mundo y otros mundos. Según el Channing Kausay, en el Pacha Kausay, o Pachawan Kausay, o Kausay Pacha, existe una sincronía completa y perfecta en todo. Llámese energías, fuerzas, mundos, dimensiones, canales, caminos, seres, seres con cuerpo, sin cuerpo, y aquí en esta dimensión, por ejemplo, en conexión con otras dimensiones, los 4 elementos sagrados. Entonces, el Channing Kausay está manifestado en esa precisión, en esa exactitud y sincronía del ser en la vida. La exactitud, la precisión y la sincronía de la vida para nosotros. O sea, quiere decir que el Kausay Pacha nos ofrece una vida de sincronía, precisión y armonía. Quiere decir que en el Pacha ya existe esa sincronía. En el Kausay Pacha ya existe esa sincronía, esa precisión y esa armonía y esa exactitud que necesitamos para vivir. Naturalmente eso ya existe en el Pacha, en el Kausay Pacha. Y el Kausay Pacha pues está aquí y allá, en todo lugar. Entonces, eso es un principio, un orden universal. Es un principio y orden de este mundo, bajo las cuales se mantiene y permanece este mundo. Y también
son principios de vida y códigos del buen vivir, el Channing Kausai. El Channing Kausai que donde nosotros formamos parte de ese Channing Kausai o de esa vida que está en equilibrio, que de todas las formas de vida que se encuentran en este mundo ya se encuentran en perfecto equilibrio, armonía y conexión, en sincronía y en perfecta relación y conexión entre todos los cuerpos, dimensiones y seres en este mundo. Hasta una simple plantita ya cumple esa ley. Hasta un simple mosquito ya cumple esa ley. Los 4 elementos ya mueven, presencian, manifiestan y cumplen esa ley. Por ende, cuando nosotros estudiamos y aplicamos en nuestra vida el Channing Kausai, significa que ya existe. Y nosotros conscientemente tenemos que conectar, armonizar, sincronizar con ese movimiento de energía, con esa presencia de fuerza, con ese Channing Kausai que existe en el Pach, en este medio, en este mundo. Y no tenemos que nosotros generar o que crear eso, solo tenemos que conectarnos, sincronizarnos, alcanzar, entender conscientemente eso. El problema, la diferencia es que muchas personas se han alejado de ello. Se han desconectado de ese orden, están lejos de ese orden, ya no son parte de esa forma de vida. Por ende, es un camino de retorno que nos toca asumir a cada uno de nosotros. El Channing Kausai ya existe, ya existiendo en este mundo, también se manifiesta en otra forma. Donde todas las cosas que existen en este mundo, ya sean visibles o invisibles, aquellas cosas que están con nosotros y aquellas cosas que están más allá de nosotros, significa que son para reconocer y para honrar, significa que tienen un valor profundo, un valor universal, un valor incalculable, tienen un valor más allá del simple entendimiento del ser. Entonces, ese valor que tienen las cosas dan valor a nuestra existencia. Significa que todo lo que existe en este mundo tiene un profundo valor para nosotros, para el Pacha, para el Kausai Pacha y en todo sentido. Por ende, nosotros también debemos valorar, honrar todo ello. Si nosotros no honramos, no valoramos aquello que existe en este mundo, entonces pues la vida no tiene sentido. No lo vamos a asumir la vida o no lo vamos a ver el mundo de esa forma. El mundo lo vamos a ver con otros ojos. Cuando nosotros vemos el mundo o lo que nos rodea con ojos de honrar y valorar, todas aquellas cosas se van a manifestar para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro bien y nos van a encaminar por un buen camino. Por otro lado, el Channing Kausai nos encamina en el equilibrio y el orden de nuestro ser, en el equilibrio y orden que ya existe en el Pacha, en el Kausai Pacha. O sea, el equilibrio, el orden supremo, el equilibrio, orden cósmico, el equilibrio y el orden solar, el equilibrio y el orden de todas las fuerzas, energías y todos los elementos sagrados que generan el Channing Kausai. O sea, todos ellos viven en perfecto orden, armonía y equilibrio. Y coexistiendo en equilibrio, en balance, en armonía. Entonces, es cuando sostienen, generan, crean la vida en este mundo, en este planeta. Si una pequeña fuerza o energía o en un pequeño espacio, en algún momento, en algún punto de nuestra existencia, en este mundo, en esta dimensión, si se genera un desequilibrio, una desarmonía, un rompimiento de esa ley, las consecuencias serían fatales para este mundo y para nosotros.
¿Saben por qué seguimos vivos y saben por qué estamos tranquilos viviendo? Porque todo lo que tus ojos ven, porque todo lo que tú percibes, sientes, porque todo lo que tú oyes y todo lo que tú tocas y no puedes tocar, todo lo que existe en este mundo con nosotros, se mantiene en el estado de Channing Tausend. Se mantiene en ese estado sagrado de Channing Tausend. Significa que se autogeneran, se sostienen, mantienen, permanecen según la ley en orden, en precisión, en sincronía, en armonía y en equilibrio. Si no habría eso, entonces no sería este mundo tal como la vemos. No sería tal como nosotros lo percibimos, lo vemos. Sería totalmente diferente. La vida es el resultado de un orden, de una sincronía, de un equilibrio, de una ley. Si todo eso se desordena, se desequilibra, se rompe, cambia, sencillamente no hay vida. Se destruye todo, se desarmoniza todo. Así es como este mundo se sostiene, las fuerzas y los padres y madres cósmicos solares que mantienen el orden, el Channing Tausend, así es como mantienen este mundo y así es como nos mantienen nosotros. Y así es como nosotros debemos mantenernos y así es como nosotros debemos alcanzar a ese estado. Entonces, ese es el sentido supremo de la vida, del ser en este mundo. Por ende, nosotros, entendiendo esto en el Pacha, en el Causa y Pacha, en este mundo, nosotros simplemente, como decía antes, tenemos que abrirnos, estar dispuestos, no cerrarnos, no bloquearnos nuestra mente, no tener una mente cerrada, un corazón cerrado, una creencia, conocimiento, sabiduría cerrado, sino tiene que ser abierto, tiene que nacer una luz como la luz del sol. Y abrirnos a esa conexión, armonizar, sincronizar con esa orden, con esa ley. O sea, con las leyes naturales, con las leyes cósmicos solares que gobiernan y dirigen la vida en este mundo. En otras palabras, nuestra vida debemos sincronizar o empatar o conectarnos con ese movimiento y presencia de energía. Solo así pues la vida va a cambiar, va a tener sentido. Entonces, allí tenemos que nosotros encontrar, si nosotros encontramos, vemos, observamos, percibimos ese orden, ese equilibrio, esa sincronía, esa vibración de Alin Causa y Channing Causa en el Pacha, en la naturaleza, entonces ese mismo orden, esa misma armonía, sincronía, nosotros tenemos que recibir. Eso mismo tenemos que manifestar nosotros. Dentro de nosotros tenemos que generar esa sincronía, ese valor que nosotros tenemos, esa armonía que dentro de nosotros también hay, que ya muchos lo han desordenado, lo han cambiado. Entonces, aquí la clave sería, lo de afuera ordena lo que es adentro. Lo de afuera armoniza lo que está adentro. Lo de afuera conecta lo que está adentro. Lo de afuera sincroniza lo que está adentro. Y eso sucede cuando nosotros aceptamos, reconocemos, vemos y realizamos las prácticas en base a los conocimientos, sabiduría sagrada de nuestros ancestros. Las ceremonias realizamos para poder alcanzar y conectar a ese orden. Luego de ello, de nosotros se manifiesta un nuevo tipo de armonía, orden, conexión, la sacralidad de nuestro ser. Eso es lo que nosotros tenemos que generar desde adentro de nosotros porque eso está abierto y eso es posible. Y eso es posible hacerlo porque depende de nosotros, según las enseñanzas que habíamos aprendido en las anteriores oportunidades.
Por ende, nuestra existencia debe ser parte de ese orden. Y ese orden se tiene que manifestar en nosotros. Ese Channing Kausai. Sin embargo, esto es elevando a nivel cósmico, a nivel natural de este mundo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo el Channing Kausai pues significa para nosotros, desde la perspectiva de nosotros, quiere decir entrar en un proceso de reconocer, honrar y más que todo, valorar todo lo que es sagrado en este mundo. Es comenzar reconociendo y valorando todo lo que este mundo nos ofrece y todo lo que está en este mundo. Todo lo que a nosotros nos soporta, nos anima, nos sostiene y nos guía, como son las plantas, los animales sagrados, los elementos sagrados, nuestros padres y madres cósmicos y todo lo que nosotros en este mundo podemos ver, percibir. Y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que encontrar un camino de conexión con ello. Entonces, así podemos alcanzar a la armonía y al equilibrio y a la tranquilidad de nuestro ser. Mientras nosotros estemos conectados a ese orden, a esa armonía, a esa sincronía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué estar desesperados o preocupados de las cosas que nos puedan suceder. Cuando nosotros nos desconectamos del Channing Kausai, en Pacha Kausai, en Pacha Kausai, en Channing Kausai, sí, podemos sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un nuevo espacio, en un nuevo estado de nuestro ser desconocido y que no nos soporta nada y que nosotros no podemos lograr esos estados. Pero cuando nosotros encontramos, nos conectamos a esa energía, a esa conciencia, a nuestros padres y madres, al Channing Kausai, entonces automáticamente nosotros vamos a percibir, sentir eso y vamos a sentir una fortaleza, una confianza, una seguridad dentro de nosotros. Pues por eso el Channing Kausai nos dice, quiere decir que es vivir acorde a los principios y leyes naturales. Y hay en dos formas. Vivir acorde a los principios naturales de este mundo, de esta tierra, de esta naturaleza que existe en nuestro medio. Y otro, vivir acorde a los principios y leyes y códigos de vida cósmico. O sea, leyes naturales cósmicas para la vida y por la vida. O sea, Channing Kausai significa vivir en base a esos principios y leyes. El Channing Kausai significa vivir en base a las leyes y principios del orden natural cósmico. Una cosa muy diferente es cuando yo digo de frente principios cósmicos naturales. Y otra cosa muy diferente es cuando yo digo según al orden cósmico. O cuando digo según a los principios del orden cósmico. ¿Sí? Hay que entenderlo bien, hay que escucharlo bien. Entonces, hay un estado del orden cósmico que emana los principios para nosotros para poder vivir la vida bien. Channing Kausai quiere decir vivir basados en los principios y valores de nuestra cultura, en aquellos principios y valores que rigen y ordenan y guían la vida de cada ser en este mundo. Nuestra cultura, nuestra tradición ya tiene esa base, ya tiene ese fundamento, ya tiene esa concepción y ese resultado con nuestros abuelos. Por ello, el Channing Kausai también nos lleva
seguir, persistir, continuar el camino sagrado que los abuelos han iniciado y han continuado. O sea, significa valorar, honrar, reconocer y conectar con la forma de vida que llevaron los ancestros. El Channing Causa en este tiempo es honrar y valorar la vida de nuestros ancestros y ancestras. Más allá de solo valorar, es reconocer y conectar, armonizar, sincronizar con su energía, con su forma de vida, con sus principios y con lo que ellos vivieron. Cuando nosotros conectamos, armonizamos con los ancestros en diferentes sentidos y canales, entonces automáticamente estaríamos iniciando a vivir el Channing Causa. Entonces, por allí, entonces viene para nosotros, tanto para los abuelos que era, también para nosotros, el Channing Kausai es la rectitud y la armonía del ser. O sea, significa que en el camino del Channing Kai, nosotros tenemos que decidir, aprender, decidir y practicar en nuestra vida la rectitud y la disciplina de nuestro ser. La rectitud y la disciplina es muy importante porque eso dice Channing Kausai. Si nosotros no somos rectos, si nosotros no somos disciplinados, entonces no vamos a poder llevar bien nuestra vida, no vamos a poder sostener bien nuestra vida, no vamos a poder vivir bien. Cuando yo digo disciplina y rectitud en nuestra vida, significa que no estoy hablando en la forma que habla el sistema o los centros de estudios que enseñan o la forma de enseñanza que dieron. Cuando yo estoy hablando de la rectitud y la disciplina, estoy hablando cómo vive un pajarito, cómo fluyen los 4 elementos, cómo crece la planta, cómo obtienes el maíz para comer. Allí nosotros el Channing Kausai lo estamos viendo porque hay tiempos, hay periodos, hay cosas que se cumplen. Y hay cosas que no cambian, y hay cosas que son rectos. Y hay disciplina en cada tiempo, acción, transformación, evolución de cada planta, de cada elemento, de cada energía. A esa forma de vida me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a las otras formas que hablan acerca del ser. Entonces, la rectitud y la disciplina del ser tiene que estar conectado a la vida natural. Tiene que estar conectada a la vida de los ancestros. En sus diferentes sentidos. Y eso es una tarea en qué aspectos de la vida puedes aplicar. Es una tarea para ustedes. Y el Channing Kausai no solo nos dice, sé recto, sé perfecto y sé disciplinado. Sí, porque si nosotros no somos disciplinados, no somos rectos, tampoco no vamos a poder lograr en nuestra vida buenas cosas. Por ejemplo, si no eres disciplinado, si no eres recto, no vas a poder cambiar tu vida. No vas a alcanzar Channing Kai. No vas a lograr a tener una buena vida. No vas a lograr grandes cosas que tú te has propuesto en tu vida. No vas a poder alcanzar a tus sueños, visiones y proyectos que tú tienes. Solo si tú tienes la disciplina, el valor y la rectitud, solo con esos valores vas a lograr, vas a alcanzar. El Channing Kausai dice que debemos tener esos valores, esos principios, esa disciplina, esa rectitud para cumplir lo que nosotros deseamos. La fuerza nos los van a dar nuestros padres, el camino lo van a abrir ellos. Ellos van a arreglar las cosas para que sucedan, pero si no hacemos nada no va a suceder. Entonces por eso nosotros tenemos que cumplir fielmente esas cosas en el Channing Kausai. Entonces ahí se abre. Muchas personas sufren, ¿no? Lloran. Muchas personas están en tiempos muy difíciles o problemas. Es porque no lo han visto, no han sido responsables, no han sido disciplinados, no han sido rectos en sus actos, decisiones, no han sido conscientes. Por eso están viviendo las consecuencias. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Más allá de eso, el Channing Kausai también nos dice que tenemos que ser responsables
con el mundo, responsables con nosotros mismos, responsables con nuestras decisiones, palabras, intenciones. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Tenemos que hacernos responsables de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo o no haciendo. O sea, no podemos responsabilizar a otros, ni a nuestros padres, ni al mundo, ni a la sociedad, ni a las leyes, ni a los gobiernos, a nadie. En el Channing Kausai, uno asume su responsabilidad. Uno ordena su energía, su vida. Uno clarifica, abre su camino. Uno mismo, con la ayuda de nuestros padres, encuentra el camino, entonces camina, vive responsablemente. Solo así, con la rectitud, la disciplina, el honor y el valor que nosotros tenemos en nosotros, reconocemos, activamos, y con la responsabilidad, que es el Channing Kausai, vamos a poder lograr cosas mayores, cosas grandes. Sin eso, no hay. Por más que nuestros padres quisieran darnos, no vamos a poder, porque no estamos preparados. Nuestros hábitos y costumbres no están preparados. No hay una disciplina en nosotros, no hay una rectitud en nosotros, no hay una responsabilidad ni en nosotros, ni lo que asumimos, ni en nuestro futuro, ni nuestro camino, ni nuestra vida, ni el mundo. Entonces, ¿cómo nuestros padres nos van a dar? Entonces, por eso muchas personas sufren, por eso muchas personas todavía no han logrado lo que pueden, o por eso todavía están atrapados allí. Entonces tienes que iniciar a practicar la rectitud y la disciplina en tu vida para lograr cosas, tanto naturalmente, tanto en tu camino, en tu vida, en tu forma de vida, ¿no es cierto? Para lograr algo siempre hay que ser disciplinados y responsables. Entonces, si nosotros tenemos esto, si nosotros tenemos buenos hábitos y costumbres, también vamos a lograr, en el Channing Kausai, vamos a lograr una vida de orden, armonía y sincronía. La vida en sincronía, armonía y orden no se da de por sí, no se da así por así. Para ello nosotros tenemos que hacer algo. Mínimamente tenemos que reconocer el orden, la armonía y la sincronía que existen en nuestro externo, en la naturaleza. Y luego tenemos que seguir esos ejemplos, esos pasos. Y también dentro de nosotros tenemos que aplicar, practicar responsablemente el orden y la armonía y sincronía de nuestro ser. Cuando yo hablo de armonía, sincronía, orden de nuestro ser, de nuestro Manco Swasi, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los diferentes tipos de orden y armonía y sincronía que sucede en nuestro Manco Swasi, en nuestra estructura y sistema de Manco Swasi. Me estoy refiriendo a cada esencia, a cada dimensión y cuerpo de Manco Swasi, a cada camino, canal, a cada dimensión y conexión de nuestro Manco Swasi. Me estoy refiriendo a cada energía que se mueve, funciona, opera con nosotros dentro y fuera de nosotros. Entonces también me estoy refiriendo al Nuna, al ser espiritual que somos, y todas las cosas que nosotros en nuestra vida accionamos. Todo ello tenemos que encontrar un orden. Porque si nosotros no encontramos un orden interno, no vamos a poder identificar ni reconocer el orden que está en lo externo. No se va a poder conectar, porque el orden con el desorden no hay una conexión. Pero si hay un orden afuera y hay un orden adentro, entonces sí hay una conexión. Y entonces hay mayor nivel de despertar y evolución. Entonces, ese es un punto importante. El Channing Kausai nos dice: ordena tu vida. Armoniza tu vida. Y sincroniza, conecta tu vida. ¿A qué? ¿A quién? Eso ya lo que estoy hablando de Nance. ¿A qué? ¿A quiénes tenemos que conectar y armonizar? Nos dice, incluso entrando adentro, Channing Kausai, la ley, este principio y código de vida, el Channing Kai, la ley de los padres y madres cósmicos, nos dice: armoniza y ordena tus intenciones, tus pensamientos, tus deseos, tus emociones y tus energías.
Está diciendo, ordena, armoniza y sincroniza cada parte de ti. Tu pasado, tu presente, tu futuro y todas las otras dimensiones que interactúan contigo. Entonces, cuando habla de eso, significa que nosotros tenemos que encontrar, practicar el orden y la armonía en nosotros mismos. Por allí inicia la práctica. Entonces, el Channing Kausai significa tomar en cuenta seriamente en nuestra vida muchas cosas que tienen valor en nuestra vida. O sea, en Channing Kausai nosotros no podemos tomar en cuenta cosas que, o sea, digamos, no, bueno, partimos que primero debemos tomar en cuenta aquellas cosas que son más importantes, evidentes y que sirven y que nos sostienen en la vida. Aquellas cosas que tienen valor para nosotros. Eso debemos aprender a valorar y honrar y debemos darle la debida valoración correspondiente a aquellas cosas que son más importantes. ¿Y qué son esas cosas? Vaya pensando, ¿no es cierto? Pero no dar valor pues a aquellas cosas que no tienen importancia, aquellas cosas superficiales, aquellas cosas que son temporales y aquellas cosas que no nos sostienen, aquellas cosas que no son buenos para nosotros. Entonces, eso es un punto en que nosotros tenemos que distinguir y decidir en el Channing Kausai. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas, si yo pregunto, qué cosas son cosas que llenan tu vida y cosas que no son importantes, que son cosas que no tienen valor, cosas que no te hacen bien, cosas que... Y muchas personas valoran eso y no valoran cosas sagradas, cosas importantes, cosas más sagradas de la vida. Y después están sufriendo las consecuencias. Prefieren dar importancia, prefieren dar valor a aquellas cosas que les contaminan, que es superficial, que les hace perder tiempo, cosas que no les construye, cosas que no les evoluciona, cosas que no les despierta, cosas que no les soportan ni les ayudan en la vida. Más bien en aquellas cosas que les perjudica, que les hace daño. En eso toman atención, en eso enfocan su atención. Esas cosas más bien valoran más. Sí, por ejemplo, yo veo, ¿no? Hay muchas personas que en las redes sociales valoran otras cosas superficiales. Yo podría decir tonterías, valoran tonterías, pero no honran, ni reconocen, ni valoran, no le dan el valor correspondiente en su vida al conocimiento, la sabiduría, las prácticas de la vida. Que eso puede sanar, cambiar, alinear nuestra vida. ¿Qué les parece? Ustedes seguramente conocen personas como eso. Está a diario. Quizás ustedes mismos viven así. ¿De qué depende nuestra vida entonces? El Channing Kausai. ¿De qué depende el Channing Kausai? De a qué dedicamos nuestro tiempo y qué decidimos honrar, valorar, reconocer. ¿Qué seguimos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué energía entra en nosotros? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué energía se mueve en nosotros y con nosotros? Eso es muy importante. Por ende, para mí es muy importante anunciarte, hacerte saber, hacerte tomar conciencia. Para mí es muy importante declarar y decir esto, que nuestra vida, si nuestra vida está bien o mal, tal como nos encontramos, solamente es el resultado de lo que nosotros fuimos. Es el resultado de lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho en el pasado. Es el resultado de qué tanto nosotros hemos dedicado responsablemente, conscientemente, en orden y armonía de nuestro ser a tal o cual cosa. De acuerdo a nuestro esfuerzo, dedicación, de acuerdo a lo que nosotros reconocemos, honramos, ha resultado ser bueno. Si nosotros nos hemos dedicado, si nosotros hemos estado bien conscientes en ese momento, y si nosotros hemos dado todo de nosotros y hemos dado el valor correspondiente, hemos reconocido,
estuvo claro y nosotros hemos dado todo de nosotros, de seguro que hemos logrado y lo tenemos. Y eso nos hace sentir bendecidos, nos hace sentir fuertes, seguros de nosotros mismos, nos hace sentir que somos capaces, nos hace sentir que podemos lograr cosas grandes, porque lo hicimos bien, porque hemos aprendido a ser responsables, hemos aprendido a honrar, a reconocer nuestros esfuerzos, los resultados, todas las cosas en nuestra vida. Entonces, qué bueno. Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? ¿Qué pasa si solamente que esperamos algo, no reconocemos, no lo honramos, no lo valoramos y no generamos un orden, una claridad en nuestra vida? No dedicamos el tiempo, los esfuerzos correspondientes. No se va a dar. Entonces, todos me podrán dar la razón, todos aquellos seres que pusieron todo su esfuerzo, todo su tiempo, recurso, energía, toda su capacidad en aquello que quieren lograr, ahí está pues los resultados. Ahí lo tienen los resultados. Si no has hecho, entonces no lo tienes. Ahí está pues también los resultados. Entonces el Channing Kaosai nos dice, ¿a qué debemos nosotros dedicar? ¿Qué debemos reconocer? ¿Qué debemos honrar? ¿Qué debemos valorar? ¿A qué debemos dar valor? ¿En qué debemos encontrar el orden, la armonía en nuestra vida y de nuestro ser? En aquello que es importante. En otras palabras, dedica tu tiempo, tu vida, tus recursos, tu energía, tu vida. Valora, honra, reconoce aquello que te va a hacer bien a ti, aquello que te va a sanar, aquello que te va a hacer feliz, aquello que te va a hacer grande a ti, aquello que en tu vida te va a producir grandes cosas. Si tú pierdes tiempo, tus recursos, en cosas que no valen, que no tienen valor, tu vida no tiene valor. Pero si tú dedicas tu tiempo, tus recursos, tus intenciones, todo lo que tú quieres, todo lo que tú tienes, dedicas a aquello que tiene valor en la inmensidad, en la densidad, en la dimensionalidad, en el tamaño del valor al que tú dedicas o al tamaño del valor al que tú dedicas tu vida, tu tiempo, tus recursos, ese mismo valor es lo que te va a sostener a ti, ese mismo valor lo vas a alcanzar, vas a tener. Y ese mismo valor tiene tu vida y ese mismo valor tienes tú. Entonces somos el resultado de lo que hicimos o no hicimos nosotros. O sea, eso nos enseña el Channing Kai. Para lograr el Channing Kai, por ejemplo, si tú quieres cambiar tu vida, quieres cambiar un conocimiento, sabiduría de nuestra cultura, nuestra tradición. Si tú no dedicas tiempo completo a investigar, a estudiar, a practicar, a entrenarte, a encontrarte con un maestro, a hacer rituales, ceremonias, las prácticas y los códigos, si tú no te dedicas por completo, entonces hay un gran vacío porque no tienes esa información, no tienes esa práctica, no tienes ese conocimiento, esa sabiduría. No lo tienes, solo tienes una pequeña parte, quizás pequeñas partes de otras cositas. O dominas una partecita, pero no todo. Entonces, el resto que pasa llena estás lleno de otras informaciones, de otras culturas, de otras tradiciones, otras formas, o quizás del cristianismo, y como todo el mundo está mezcla y está lleno. ¿Por qué? Porque no lo has dedicado, porque no lo has valorado, tu cultura, tu tradición, tu sabiduría, no has valorado este camino. Si tú realmente valoras, honras este camino, según dice Channing Kai, dedícate a eso, para llenarte de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa información, de esa práctica, de esa energía. Y cuando te llenes de eso, o cuando el maestro te lo transfiera, te lo autorice, te inicie, te lo pida permiso, te haga ceremonia, entonces pues mayor porcentaje de esa información, de esa energía, de esa ceremonia, de esa práctica de nuestra cultura va a estar contigo. Y tú vas a ser más puro. Después hay otros niveles en que si tú sigues, los padres te pueden elegir, te pueden hablar, porque no es así nomás este camino. Eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? En el camino del Channing Kai. Pero todo eso se logra pues con rectitud, disciplina y orden.
Se logra con responsabilidad, encontrando un orden, armonía y sincronía dentro y fuera de ti, porque nada ocurre sin ellos, ¿no es cierto? Entonces, para ello siempre tú debes distinguir, diferenciar las cosas. Debes evaluar cada situación, cada energía, cada acontecimiento, incluso cada información, porque se pueden infiltrar dentro de ti. Ya sea que tú seas consciente o ya sea cuando tú no estés consciente, pero la cuestión es que se infiltra. Entonces significa pues valorar, apreciar y estimar aquello que es bueno para ti, aquello que te hace bien, aquello que es sagrado. De eso significa Chaninkai, a que nosotros estamos dirigiendo nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra palabra. Ese es el verdadero camino del Chaninkai según los abuelos nos enseñan. Un ejemplo, retornando hacia el pasado, donde los abuelos, ¿cómo vivían? Solamente tendrías que un poquito retroceder y retornar allí y recordar y darte cuenta o estudiar cómo vivieron y que eso es lo que vivieron o lo que tú aprendes, lo que tú lees, no, que no solo sea como información, sino desde el momento que tú ya lo has aprendido, lo has recordado, ya lo sabes, pues no lo tomes solo como conocimiento, vívelo. En tu vida tienes que cambiar, en tu vida tienes que aplicar. Si ellos vivieron, voy a vivir así. Si ellos comieron esto, yo también voy a comer. Si ellos vistieron así, yo también voy a vestirme. Si ellos tenían esa forma de vida, yo también voy a tener esa forma de vida. Esa es la forma, no solamente como conocimiento. No, esas cosas es importante pues para nosotros en nuestro camino encaminar de esa forma. Porque de lo contrario, ¿cómo sería pues nuestra vida? Entonces, el Channing Gausei, por otro lado, nos dice, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, todos nuestros esfuerzos, tiempo, recursos, todo lo que nosotros invirtamos en nuestra vida, tenemos que aprender a optimizar nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestra vida. Tenemos que aprender a ajustar, optimizar y ajustar para el bien de nosotros. Y al mismo tiempo tenemos que alinearnos al orden, a la ley, al principio de los abuelos, de los ancestros, a las leyes y principios cósmicos solares de la vida. Tenemos que alinearnos a los códigos del buen vivir, a los códigos sagrados del Jinkaosai y a los códigos sagrados del Chaninkai. ¿Cómo vamos a vivir si no nos alineamos a ello? Eso significa pues que nos estamos ordenando, nos estamos armonizando con esa energía, con esa ley, con esa fuerza. ¿Tiene sentido? Igual pues optimizar y ajustar todos los recursos que tú tienes. No puedes, por ejemplo, no puedes a ver, ¿qué ejemplo podemos tomar para eso? Podemos tomar, por ejemplo, el tiempo, ahí está, el tiempo también, porque se puede optimizar, ajustar el dinero, la comida, la ropa, muchas cosas en la casa, también los espacios, ¿no? Pero si nosotros tomamos como el tiempo, por ejemplo, de las 24 horas del día, ¿en qué te pasas? ¿A qué divides tu tiempo? Entonces, si tenemos un buen hábito, según el Channing Gausei, nuestra vida tiene que estar como de los abuelos que estaban dedicados a las cosas naturales, a las cosas sagradas, a las cosas que construyen, evolucionan, despiertan, sanan la vida, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, aquellas personas que no viven o no practican esto, ¿cómo sería? Estarían dedicados a la drogadicción, a la borrachera, a perder tiempo, salir a pasear por gusto, sin sentido, no aprender nada, reunirse con amigos, amigas con quienes no aprendes nada, o peor aún, aprendes groserías, palabras soeces, palabras que no tienen sentido, y quizás una fiesta, dependiendo de la fiesta, si es sagrado o si es bueno o malo, ¿no? Y quizás, no sé, comidas chatarras, comidas así que no son buenos para tu cuerpo.
Y quizás una mala vida, una vida de perdición, y tantas cosas podemos nombrar. Quizás en distracciones que no aprende y pierde tiempo. En distracciones o pasatiempos que no construyen, no honran, valoran la vida. Entonces, ¿cómo podríamos? Es una buena inversión de tiempo. ¿Está dedicando a algo bueno su vida, su tiempo? No, ¿no es cierto? De esa forma no debes vivir, no debes dedicar tu tiempo así, porque tu vida no tiene valor, porque no estás construyendo algo de valor, algo bueno, algo importante para ti, al dedicarte al vivir de esa forma. Para vivir el Chaninkai tendrías que dejar esos malos amigos, esos amigos que no aprendes nada, la pérdida de tiempo, pasatiempos que no te sirven, tendrías que dejar. Y todo tendrías que cambiar. Entonces, vivir el Channing Kausai, ¿cómo sería? El Channing Kausai, vivir sería en tus tiempos, recursos efectivos. Entonces, ahí es donde aplicamos el tiempo, ¿no es cierto? ¿En qué pierde el tiempo el que no practica el Channing Kai? Eso sería el Mana Channing Kausai. Ahora, vivir el Channing Kausai significa optimizar el tiempo, ajustar el tiempo, utilizar el tiempo, no diría utilizar, vivir el tiempo sagrado para cosas más importantes. Honrar, porque el tiempo es del Pacha. El Pacha nos da el tiempo, el Pacha nos regala ese tiempo. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es del Pacha. Y gracias a ese tiempo nosotros vivimos. Si no tendríamos tiempo, no tendríamos tiempo para vivir. Si no habría tiempo, no habría tiempo ni para poder hablarles ahora, ni para poder compartir este conocimiento. Entonces, si el tiempo es sagrado y viene del Pacha, y si no es de nosotros, porque ¿cómo deberíamos honrarlo, reconocerlo y utilizar ese tiempo? ¿Cómo deberíamos vivir? Que cada minuto, cada momento es sagrado, es importante, valioso. No deberíamos dejar pasar así por así nomás. Por ende, cuando tienes la oportunidad de vivir esta vida, viviendo el Channing Kausai, ese tiempo lo ocuparás con cosas muy sagradas, con cosas que van a honrar tu vida, con cosas que van a construir tu vida, con cosas que van a elevar el valor de tu vida, con cosas que te van a cambiar tu vida, con cosas que van a sanar tu vida, con cosas que le van a dar luz, sentido y esperanza a tu vida. Eso significa que dedicarse a una buena comida, que la comida sea alimento, que la comida sea medicina, aprender a nuevas cosas en la vida para vivir mejor. ¿Qué cosa te falta aprender para vivir mejor? ¿Qué te falta aprender? Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, aprendes algo nuevo para que tú vivas bien. Si no aprendes, otro se lo aprende, otro vive mejor y tú sigues viviendo como antes o peor que antes. Dedícate a estudiar. Pero a estudiar no cosas banales, cosas superficiales, cosas importantes para tu vida. Por ejemplo, medicina. Dedícate a conectar, comunicarte con la energía, con los padres, con los madres, con nuestros apos, con nuestros pachamama. Dedícate a ir a la naturaleza, dedícate a ir al campo, al agua, para recibir, bañarte de una nueva energía y que tú regreses cargado y que tú estés dispuesto, claro y fuerte en tu camino. Si tú estás en otro espacio, simplemente te van a chupar, te van a contaminar y te vas a confundir peor. Dedícate a trabajar algo que sea bueno para ti y para tu familia. Ese tiempo, cada momento, si tienes un tiempo de sobra, no solamente tiempo de sobra, también separa tiempo para tu pareja, para tu hijo, para tu hija, para tus hijos, para tus hijas. Separa un tiempo sagrado para tu familia, para tu papá, para tu mamá, para tus abuelos, para tus abuelas. Dedica un tiempo para aquellas personas que son importantes en tu vida. ¿Saben qué cosa? Esta es una realidad que yo veo en la sociedad. Muchas personas prefieren dedicar su tiempo
a sus amigos. Pero ¿saben qué? Cuando el momento que muere esta persona o en el momento que esta persona se enferma gravemente, ¿sabe dónde están sus amigos? No se aparecen, no se aparecen. Sus amigos solo fueron para hacerle gastar, para tomar, para hablar tonterías, solo para eso, no sirven los amigos. Claro, con excepción algunos amigos, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de los amigos son así. Yo lo veo personalmente. Cuando está enfermo, ¿quién está cuando estás enfermo y cuando mueres? Cuando tú necesitas, ¿quién está allí? No está tu mamá, no está tu papá, no está tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu papá. O aquel hermano o hermana que está contigo, o aquella persona o amigo o amiga que es para valorar, para reconocer, para honrar. Si esa persona vale para ti, dedica tu tiempo a esa persona, un momento, un tiempo. Porque vale mucho para ti y también tú debes honrar a esa persona, porque tú también vales para esa persona. Igualito, entre la noticia y la sabiduría, ¿cuál prefieres? ¿Noticia, sabiduría? La noticia, la noticia te vuelve loco, te trauma, te desespera, te preocupa. La noticia te crea cólera, ira. La noticia no es bueno. A lo propósito, el sistema, los gobiernos y los medios de comunicación crean noticias para mantenerte ocupado, traumado, para mantenerte al tanto de lo que ellos hacen y es una información basura. No te sirve. ¿En qué te ayuda? Solo para saber qué está pasando. No necesitas mucho tiempo para saber qué está pasando. Y muchos piensan que es bueno leer periódicos, es muy bueno leer, escuchar radio, es muy bueno leer televisión. Pero si ellos deciden qué información introducir allí, entonces cambiamos eso. Tú debes decidir qué aprender para ti, para tu vida, para mejorar tu vida, para cambiar tu vida, para sanar tu vida, para clarificar tu vida, para llegar a tu vida, para llevar a tu vida a un siguiente nivel. Y uno de ellos es aprender la sabiduría de la vida para vivir mejor. La sabiduría de la vida para vivir mejor es algo grande que no lo vas a encontrar en ningún lugar. Y tú lo decides qué parte, qué punto que necesitas tú. Tal vez quieres enriquecer tu mente, tu conciencia, tu yache. Tal vez quieres enriquecer tu lenguaje, quieres enriquecer, hablar, tal vez tu munay. O quieres aprender a hacer algo. O necesitas una sabiduría profunda de los abuelos para vivir hermosamente sagrado, conectado. O se convierte como camino de vida. Entonces, eso sí te va a construir. Va a subir el valor de tu ser. Vas a cambiar. Tu pensamiento, para que ya no vas a pensar como el resto. Tus palabras ya no van a ser como el resto. Tu vestimenta ya no va a ser como el resto. Tus comportamientos y hábitos de vida ya no van a ser como el resto. Tú vas a cambiar. Te vas a hacer otra persona diferente. Y vas a ser un ejemplo a seguir. ¿Y no quisieras cambiar tu vida? Cambias tu vida, cambia todas las cosas, el trabajo, económicamente, la familia, el camino, la sabiduría, la mente, la conciencia, la vida, el cuerpo, el corazón, todo cambia. Por eso te digo, ese es uno de los secretos. El Channing Kausai tienes que decidir, distinguir, definir, decidir qué camino tú vas a tomar. Entonces aprovecha el tiempo al máximo. Aprovecha el tiempo al máximo. Eso es para ti. Lo estoy diciendo por ti, no por mí. Yo ya tengo mi vida. Lo estoy diciendo por ti. Entonces, por ahí vamos a iniciar. Pero, ¿cómo sería lo opuesto del Channing Kausai? Lo opuesto del Channing Kausai es Mana Channing Kausai. Mana Channing Kausai es como vivir negándose a sí mismo, como desconocerse, ¿no? Es como decir, no valorarte a ti mismo, no honrarte a ti mismo, o ignorarte a ti mismo. Si Mana Channing Kausai es como que tú no vales, ¿no? Dices, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Eso no es verdad. Pero ¿sabe cuál es el problema de esto? Cuando tú no te valoras, no te honras, entonces valoras a lo que está afuera. Por ejemplo, valoras más a un político,
a un gobierno mentiroso, a un político manipulador, traicionero. Más bien das valor a otra persona. ¿Está bien eso? O valoras uno que viene de afuera. No valoras, no honras tu paisano. Aquella persona que crece contigo, que tú lo ves, que es puro, que es claro, que sí conoce de la vida. ¿Qué sabe uno que viene de afuera? No sabe nada. Sabe de otras cosas, pero de esta vida no sabe. ¿Qué cosa te puede enseñar? Entonces, por ahí también tienes que analizar. No estoy diciendo que todo está mal, sino que tú tienes que elegir, tú tienes que decidir, tú tienes que evaluar, tú tienes que examinar. Según tu percepción, según tu claridad, tú tienes que decidir qué tomar en cuenta, qué aceptar, qué no aceptar. ¿No es cierto? Entonces, pero lo importante es tienes que valorarte a ti. Una vez que te valoras, te reconoces a ti, ahí inicia el Channing Kausai para ti. Una buena vida. Entonces, ahí comienza, cuando tú te honras, te valoras a ti mismo, naturalmente también vas a aprender a honrar, valorar a otras personas, ya sean externos o de nuestra cultura. Eso es un punto que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, alguien Channing Kausai sería como es, no, como no te valorarías, no te conocerías, te desconoces, piensas que no sirve para nada. Eso no es así, ¿no es cierto? O Channing Kausai es como rechazarte a ti, rechazar tu camino, tus ancestros, tu cultura, tu tradición o sabiduría. Y aceptar lo otro y lo extraño. Eso es Channing. Primero debe ser lo nuestro, debe ser lo tuyo. Primero debe gobernar, reinar el poder, la energía, la sabiduría, la ley de los ancestros, de los abuelos, de nuestra cultura, de nuestra nación en ti. Ya después las leyes extrañas, personas extrañas, ideologías extrañas. Ya después. La base debe ser de nuestra cultura. Eso es principio y ley del Channing Kausai. Ley y principio de vida del Channing Kausai. Si tú estás haciendo al revés, entonces no estás en el camino, no estás cumpliendo esta ley, no estás viviendo en base a ese orden. Estás desobedeciendo la ley y estás desobedeciendo el principio, estás desobedeciendo el mandato de los ancestros y de la Pachamama de los sapos. Entonces, Channing Kausai también es dar valor o valorar las cosas banales, pasajeras, cosas superficiales, como la hucha. Otros prefieren valorar la hucha. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué cosa? Yo veo eso a diario, ¿no? ¿A qué le dan valor más o qué reconocen más o admiran? ¿Qué cosa? A un político. ¿Qué es un político? ¿Un mentiroso? ¿Un tramposo? ¿Un traicionero? ¿Un estratega para engañar? Te está engañando. Todo político que tú lo ves, ya te ven con ojos de engañarte. Porque el político ha sido formado así. No tiene lo que es sagrado, no tiene una conexión, no tiene una sabiduría, no tiene un amor puro, consciente y claro, no tiene un honor, no tiene principios, valores. Sus principios, valores lo aprendió en la universidad, lo aprendió del extranjero, de otros maestros. Conocimientos, sabidurías que vienen de otros mundos. Lo debo decir claro. Entonces, esas cosas todavía, Channing Kausai es valorar, honrar eso, reconocer eso. Más bien, tú es el que tienes valores, principios sagrados. Más bien, tú todavía siquiera practicas. ¿Cómo te vas a hacer contaminar con otra persona? Entonces, el camino está en reconocerse a sí mismo, reconocer lo que es sagrado, los principios sagrados, nuestros padres y madres, y distinguir entre la hucha y la chuya, ¿no? Entre la chuya y el sami, entre la hucha y el sami, entre la hucha y el chuya, entre la hucha y el wilka. Quiere decir reconocer aquello que es sagrado, aquello que es puro, consciente, claro. Eso es lo que tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que valorar, honrar. No lo otro. ¿No es cierto? Y también, por otro lado, es valorar, honrar y resaltar lo que no es debido. O sea que Channing Kausai es cuando alguien o cuando un ser o cuando tú
más bien resaltas, honras, valoras lo que no es debido, lo que está mal, ¿no? O lo que no debe ser valorado. Es valorar lo que no debe ser valorado, honrar lo que no debe ser honrado, reconocer lo que no debe ser reconocido. Eso está mal. Entonces no debe reconocerse eso porque no está bien, pues. Ahí tienes que ser claro, tienes que definirte bien. Eso sería Manachani, o sea, no estaríamos en el camino del Channing Causa con eso. Por ejemplo, valorar, reconocer, honrar, o valorar, reconocer o resaltar más, validar más a la política, validar, darle valor más al sistema y sus leyes contaminadas. Claro, existen, pero más no de nosotros no debe salir eso. Si nosotros somos seres sagrados, seres conscientes, estamos entrando al camino del Channing Kausai, queremos vivir en orden, en armonía, claridad. Queremos vivir en rectitud, disciplina, responsabilidad en nuestra vida. No tenemos que tomar en cuenta esas cosas porque esas cosas nos van a manipular. Nosotros nos basamos en otros principios y leyes sagrados en nuestra vida. Nosotros estamos en conexión con nuestra entitaita mamaquilla, con nuestros apus, con nuestra Pachamama, con nuestros ancestros, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Tenemos nuestro propio principio, honor y nuestros propios valores en nuestro camino, los cuales tenemos que nosotros más bien darle valor, honrarlo, reconocerlo y resaltarlos a ellos en nuestra vida, en nuestro camino. Es nuestra decisión. Eso es lo que nos dice el Channing Kausai. Y Mana Channing Kausai es hacerla al revés, hacer de la parte negativa, ¿no es cierto? Entonces tú decides de qué lado estás. Mana Channing Kausai decide, no está en el camino de Channing Kausai. Channing Kausai, entrar al camino del orden, armonía, conexión, rectitud, disciplina. ¿Cierto? Entonces, ese punto, cada uno tenemos que tomar decisiones. Algunas personas no tienen claro muchas cosas en su vida. O no tienen claro, no saben distinguir cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Entonces, sencillamente tienes que darte cuenta qué es aquello que te confunde, qué es aquello que te limita, qué es aquello que te mantiene o que te contamina o que te hace difícil tu vida. Significa que no es eso es Mana Channing Kausai. Pero si digamos, si aquello que te alimenta, te sostiene, te hace feliz, te hace bien en tu vida, significa que es Channing Kausai. Eso significa que es bueno para ti. Significa que eso debes vivir. Por ende, reconoce, honra, valora lo que es sagrado, lo que es bueno, lo que está bien, lo que te hace bien. Aquello que está en orden, en armonía, en sincronía, en conexión con las leyes y fuerzas universales y con el Pacha, con nuestros padres y madres cósmicos. Eso es el Channing Kausai. Por otro lado, Channing Kausai es reconocerse a sí mismo, tal como es. En Channing Kausai tú tienes que reconocerte a ti mismo tal como eres. No eres diferente. Quisiste ser, pero no es tal como eres, tienes que aceptar. Aceptarte y aceptarse tal como es, tal como eres. Entonces, yo me reconozco, me acepto tal como soy. Tú te reconoces, tú te aceptas tal como eres. Lo que tú eres ya es bueno, es perfecto. Así ha sido y así ha tenido que ser. Pero tienes que aceptarlo con esa fuerza, con ese ánimo, con esa conciencia, dando valor dando valor de lo que ya eres, lo que está contigo. No sin ganas o sin fuerzas o sin ánimo. Bueno, así será mi vida, pues así soy, así nomás soy. No, es de esa forma, no.
Channing Kaosai significa reconocerte, aceptarte tal como son las cosas. Se reconocerte, aceptarte con seguridad, con firmeza, con certeza y con esa fuerza interna. Ese reconocerte, aceptarte tal como eres. Eso es un punto en Channing Kai que tenemos que iniciar. Por ejemplo, tú tienes que, en ese punto, tú tienes que iniciar dando credibilidad y valor a ti mismo, a tu ser, que tú sí eres importante. Tú eres alguien especial. Tú eres sagrado, sagrada. Tú eres consciente de eso. Tú tienes capacidades y tú tienes habilidades y dones que tú puedes hacer muchas cosas. Y tú sabes la esencia que tienes, que eres. Tú sabes el ser sagrado que tú eres y lo que es adentro. Y hay muchas cosas que mucha gente no lo sabe, pero tú sabes quién eres. Y inicia reconociendo eso, valorando, honrando eso, porque eso te va a llevar a grandes cosas. Eso te va a engrandecer y eso te va a despertar y eso te va a guiar a los siguientes niveles y procesos de tu vida, de tu ser, para lograr el Egin Causa y el Channing Causa. Eso significa reconocer y valorar lo que es tuyo, lo que te corresponde, lo que te pertenece, lo que es tuyo, no lo que no es tuyo. ¿Para qué pensar, perder tiempo lo que no te corresponde, en aquellas cosas que no te corresponden, en aquellas cosas que no te pertenecen, en aquellas cosas que no son tuyos o no vienen de ti, no es para ti? Estás perdiendo tiempo. Enfócate, decide, valora, honra, dale credibilidad a aquello que es tuyo, a aquello que está contigo, a aquello que es parte de ti, a aquello que viene hacia ti. Allí viene, pues, por ejemplo, reconocer y valorar tu identidad. Tu identidad tanto culturalmente, tradicionalmente, ancestralmente, y tanto personalmente, tu identidad, la identidad de tu ser, la identidad de tu conciencia, la identidad de tu Nuna. Eso es lo que tú tienes que encontrar y darle seguridad, valor a eso. Tienes que tener un autoconocimiento. Tienes que hacerte un autoexamen, autodescubrimiento, un autoconocimiento adentro. ¿Quién es? ¿Quién es esa esencia? ¿Quién eres tú? Entonces tú no te puedes sentir algo extraño. Tú no te puedes sentir como algo fuera de ti. Por ejemplo, si tú desciendes de un linaje, si tú naciste en un pueblo, en una nación, en un territorio, si tu familia es tal como es, reconócete tal como es. Si tú vas a tratar de compararte, tratar de igualarte o tratar de ser otro, entonces allí ya está fuera de sí, fuera del espacio, fuera del campo. Está saliendo del centro, está saliendo de ese punto del origen de tu ser, de tu raíz. Entonces, ese punto importante es reconocer en ti. Por eso te corresponde a ti. Eso es lo que está contigo, lo que siempre fuiste, lo que estaba siempre contigo, lo que está contigo ahora, lo que eres ahora y lo que será después, lo que siempre estará contigo. Eso no va a cambiar. Esas cosas que permanecen contigo debes honrar, reconocer, valorar, darle valor correspondiente. En base a ello tú debes vivir, en base a ello tú debes planificar tu vida, en base a ello tú debes tener visiones, proyectos grandes en tu vida. Porque no eres otro ser, otra persona, eres tú, no eres otro. Entonces, esa es la esencia que tú no lo vas a poder cambiar. La identidad de tu ser, la esencia de tu ser, la procedencia de tu ser, el origen de tu ser, todas las características, la esencia de tu ser, no lo vas a poder cambiar. Algunas cositas cambiarán, aparentarán ser, será una apariencia. Algunas cositas serán modificadas, pero no todo.
La semilla, la esencia continúa. Eso no puedes cambiar. Lo que nos toca a cada ser en este mundo es reconocer, valorar, honrar eso, tal como somos, tal como hemos venido. Y debo reconocer yo de los ancestros que vengo, de las tierras de donde vengo, donde he nacido, y quién soy, no lo puedo cambiar. Puedo cambiar otras cosas. Puedo cambiar mi futuro, mi negocio, mi trabajo, mi camino, muchas cosas puedo cambiar. Pero este cuerpo no lo puedo cambiar. El color no lo puedo cambiar. Adentro la semilla no lo puedo cambiar. Muchas cosas, algunas cosas, pequeñas cositas ahí también puedo cambiar, pero no completamente. Entonces, el Channing Kaosai nos dice, la mejor forma de vivir bien, en orden, en armonía, en tranquilidad del ser, es volver, encontrar, retomar, retornar a su esencia, a su camino, a su centro, a su raíz. Ahí está la mejor cosa. Ahí está el poder, ahí está la conciencia, ahí está la sabiduría, ahí está todo. De ahí tiene que partir otra vez. No desde otro punto, no desde otra forma. Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, aquí cambia la forma de ver y vivir la vida completamente. En el Channing Kaosai cambia la forma de ser, la forma de vivir y la forma de ver la vida, la forma de percibir la vida, la forma de sentir la vida, la forma de asumir la vida y la forma de concebir nuestra vida y la vida en este mundo, la vida de este mundo. Cambia totalmente la percepción, la concepción que tenemos de la vida, de nuestra vida, de la vida en general de este mundo. Cuando esto cambia, cambia nuestra vida, cambia adentro. Entonces comenzamos a valorar todo. Comenzamos a honrar, valorar todo lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros. Y comenzamos a valorar según su importancia, según su urgencia, según su sacralidad, si algo es sagrado y no es sagrado. Y según su importancia, según su conciencia. Conscientemente vivir Channing Kaosai significa es la vida consciente del ser en armonía, en equilibrio, en balance. Sí. El Channing Kaosai, pues, es vivir conscientemente en esos pequeños detalles, tomando en cuenta esos pequeños detalles que estoy mencionando. Es valorar según lo que es primero, según lo grande o pequeño, según lo prioritario o lo menos importante en tu vida. O sea, valorar, honrar, darle valor a algo que es más importante o menos importante. Darle valor a algo que es prioritario no es muy prioritario. Es darle valor que algo importante o menos importante. ¿A cuál? Entonces, en ese orden debes ordenar. Desde lo más importante a lo menos importante. Desde lo más grande a lo menos grande. Desde lo más urgente a lo menos urgente. Entonces, eso significa Channing Kaosai. Si tú no ordenas tu vida en esa forma, pues tu vida va a ser un caos. No hay un Channing Kaosai. Entonces ya desde ahora tú tienes que comenzar a tomar tus decisiones seriamente y responsablemente. Entonces, por otro lado, es reconocer, valorar responsablemente y conscientemente lo que es sagrado, lo que es bueno, lo que te hace bien, lo que te sostiene, lo que te limpia, lo que te sana, lo que verdaderamente es perfecto y bueno para ti. Eso es lo que debes tomar en cuenta.
¿Para qué vivir enfocado en aquello que te hace perder tiempo, en aquello que no es bueno para ti? Es una de las claves de la vida en el Channing Kausei. Entonces ahí en adelante se recuerdan, decía, no, la vida que es más importante que otras cosas. Y acá un poquito para tomar conciencia, para tomar en cuenta, tomo como ejemplo qué cosas serían más importantes y qué cosas deberías tomar en cuenta tú en tu vida. ¿Qué cosas son aquellos que tienen valor en tu vida? O los que tienen más valor en tu vida, o a que tú das valor, más valor en tu vida. Porque cada uno podría tener diferentes, pero hay algunas cosas que son generales, según los principios universales. ¿Qué es aquello que tú debes alcanzar según ese orden, armonía de tu ser? ¿O qué es aquello que te lleva a ese estado? O sea, ¿qué cosa te lleva a ti a la armonía, tranquilidad, estado sagrado de tu ser, a la conexión? Cuando tu ser se encuentra bien y se disfruta bien del momento y de esta vida. ¿Qué te lleva a eso? Entonces, ¿qué valoras? ¿Dónde encuentras y qué valoras? ¿O qué hace bien a tu vida? Entonces, por ejemplo, ahí podemos encontrar como ejemplo la alimentación, la buena alimentación medicinal. Podemos encontrar la medicina, podemos encontrar las conexiones espirituales. Sí, la conexión espiritual te hace bien. Ahora, la comunión y la conexión y la interacción con nuestras deidades cósmicos solares. Por ejemplo, eso te hace bien, te sana, ordena tus energías, te guía en tu camino, te protege, te sana, te guía. Y también con nuestro camino, qué camino tú sigues o qué camino, el camino de la vida. Eso debes también tú reconocer y honrar, valorar, ¿no? Por ejemplo, ese punto. Y yo diría, por ejemplo, como la sanación, el despertar y la evolución de tu ser, que son los más importantes y que no tienen precio. Por ejemplo, la salud y el despertar consciente y la evolución de nuestro ser no tiene precio, no se puede comprar. Tú no puedes ir a la farmacia y comprar, o tú no puedes eso ah, así por así nomás recibirlo. Eso requiere una dedicación, un tiempo. Pero todas estas enseñanzas de Channing Kausai están conectados o tienen un punto de sincronía, de conexión, de armonía. Todo funciona, todo esto lo que estamos hablando a nivel universal si funciona, se conecta con nosotros. O sea, significa que todo lo que estoy enseñando, compartiendo acerca de la vida del Channing Kausai, si todo esto va en balance, en sincronía con las otras leyes que fluyen en el Pacha, en el universo, en el Pacha, con otros puntos de conexión, con otras fuerzas que gobiernan la vida de este mundo y de otros mundos, va a funcionar. Puede que quizás algunas cosas no funcionen debido a que nosotros no hemos conectado a ese punto, no hemos sincronizado con esa energía, no nos hemos armonizado con esa energía, o que no está bien las cosas, o no está bien hecho las cosas, ¿sí? Porque Chaninkase, por un lado, significa hacer bien todo lo que estamos diciendo, hacer, vivir bien, ¿no? Entonces, hay 4 categorías y dimensiones de Channing Kausai que mueven, que sostienen, que alimentan, guían y gobiernan la vida de la Channing Kausai. En equidad, sincronía y equilibrio de la vida y del ser para nosotros. Y en orden y en armonía para nosotros. Y esos puntos son 4. Estamos hablando del Chaoping, Chaiping, Chainin y Channing. 4.
fuerzas que mueven la vida, o 4 puntos que necesitamos conocer, pisar y armonizar, que rigen la vida. Y cada uno están conectados en un centro, en un punto, en un espacio. No están separados. Esos son los que mantienen el equilibrio, el orden, la armonía, la conexión, la sincronía de todas las energías, fuerzas, cuerpos, seres, físicos o no físicos, energías o diferentes tipos de estados del ser y las fuerzas que habitan este mundo. Porque si una fuerza, por ejemplo, si nuestra fuerza, energía, nuestro pensamiento está en otra cosa y en este cuerpo físico está en diferente forma, entonces no hay conexión, no hay armonía. Probablemente va a pasar accidentes o hay una separación, Entonces, el cuerpo por su lado, el espíritu por su lado, ¿no es cierto? Entonces hay una separación, hay una división, entonces hay un conflicto que puede ocurrir ahí. En la misma forma, estos puntos son dimensiones, canales, puntos, fuerzas que sincronizan, que ordenan, que alinean y que conectan los puntos. Y esas fuerzas invisibles, esos puntos, son leyes, al mismo tiempo leyes que gobiernan cada paso de la vida, cada espacio de la vida. Conocer, practicar eso es muy importante. Entonces, el primero, el Chaoping. El Chaoping se le conoce como el centro del todo, el eje principal de la vida. El Chaoping, el centro de la vida. ¿A qué tiene que estar centrado la vida? ¿En qué tiene que estar centrado? ¿Cuál es su centro del ser? ¿Cuál es su centro de nuestra vida? Eso es lo que tenemos que encontrar. Y podemos decir, por otro lado, que es el núcleo o el corazón de la vida. El núcleo. Hay un punto al que tenemos que estar conectados, del cual tenemos que partir, al cual tenemos que retornar. Hay un corazón. Por eso nosotros cuando hablamos, recuerdan, cuando hablamos con los apus o cuando nosotros nos conectamos con la Pachamama, con la Jalpamama, buscamos su corazón de la Pachamama, buscamos su corazón del apu. ¿Para qué? Para poder llegar a ellos, para entrar en conexión, en comunicación. Recordarán ustedes, ¿no? Alguna de esas cosas. Porque eso es lo que nos sostiene y a eso tenemos que estar conectados nuestro corazón, nuestro centro. ¿Se dan cuenta? Entonces, podríamos decir que el Chaoping es lo que está en el medio de entre dos polos, entre dos fuerzas, entre dos espacios, entre dos formas de ser, entre dos formas de pensar, o entre dos seres que en un solo punto tratan de buscar un equilibrio. Entonces tenemos que volver a ese centro de los dos polos, de las dos fuerzas, o sea, es la mitad, ese es el punto medio, como acá tenemos un cuerpo, la mitad al centro. No es ni muy allá ni acá, sino en el centro, acá, ¿no? Entonces, allí se tiene que establecer, en ese Chaoping, en el centro, en el eje, en el corazón, en el núcleo del espacio y tiempo, del ser, en la vida se tienen que establecer las cosas. Las decisiones, la toma de conciencia, las acciones, todas las cosas que hacemos en la vida se tienen que establecer allí. Ese punto es muy importante. Por otro lado tenemos pues lo que nos decían nuestros abuelos y actualmente utilizamos, el Chaiping. No estoy diciendo Chauping, Chaiping. El Chaiping significa el punto exacto, es el punto de referencia. Un punto, o quiere decir en otras palabras, que es el punto del centro o el punto de referencia al que nosotros tenemos que someternos, el punto de referencia del cual nosotros nos orientamos en nuestra vida, el punto de referencia que nos guía a nosotros y que nos señala nuestro destino, nuestro camino. El punto de referencia de la vida, es el punto, es una referencia. ¿No? Ese es el Chaiping. Es como una estaca clavado, o es como todos los tejidos. Por ejemplo, la chacana que tengo acá tiene su centro, pero el Chaiping también es su centro en otra forma, que es el centro del centro. El centro del centro, ese es el punto medio, que es un punto de referencia. Podemos tener un centro general, pero hay otro centro de ese centro, hay un punto, ¿no es cierto? Entonces, el Chaiping hace referencia a eso y también, no solamente al centro, hace referencia a cualquier parte de la dimensión del cuerpo, del ser, de la energía, pero hace referencia a un punto
consciente, a un punto específico, a algo, a un punto al que debemos dirigirnos, tomar conciencia, es un punto de referencia. Y no está fijo, puede haber cambiado. Entonces, es como decir, allí es, ahí está, ahí sito es, allí es. Eso quiere decir Chayping. Eso quiere decir Chayping. Significa que es un espacio, una zona. Un espacio, una zona, o es el medio o la posición que toma la energía, la posición que toma la conciencia, la posición que toma el ser o la energía. Y ahí donde toma la posición. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un punto de donde nosotros partimos, o ese es el punto donde nos encontramos, o ese es el punto al que tenemos que llegar. Y son leyes, fuerzas que nos están guiando en el camino del Channing Kausai. O sea, en otras palabras, es el vértice o el foco de la existencia, el vértice o el foco de la vida. Hay un punto máximo, hay un punto medio, hay un punto inicial, hay un punto final. A esas cosas se refieren. Bajo la cual la vida se debe girar, debe moverse. Bajo la cual nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra vida debe estar conectado. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien, porque eso nos sostiene y sostenemos a eso nosotros. ¿No es cierto? Luego tenemos Chaining. No estoy diciendo Chauping ni Chaiping, estoy diciendo Chaining. El Chaining es aquí el punto centro. O en cualquier espacio medio. Es aquel punto centro que se manifiesta y se ve. Punto centro que te llama a ti o que está conectado contigo. O aquel punto, espacio que tú lo sientes, lo percibes o lo ves. No necesariamente puede estar en un centro de nosotros o fuera en algún punto centro del Pacha. O sea, es aquel punto, espacio, zona que está hablando, ¿no? Es un punto que está conectado a un centro. O sea, puede ser que el Chaining no necesariamente tiene que estar en el centro, puede estar en otra parte, pero está conectado a ese centro. Significa que nosotros, nuestro punto de referencia, nuestra vida, no simplemente puede estar bajo una forma, bajo un punto, bajo una llave, bajo un ojo, o en un centro atrapado o gobernado por ese centro. Significa que hay otro punto que pertenece a esto. Significa que hay una dirección, otro espacio, otra forma, otra energía que están conectados con esto, bajo las cuales nosotros nos tenemos que señalar, nos tenemos que guiar, nos tenemos que dejar guiar en nuestra vida. Significa que existen varios puntos o centros. ¿Sí? Cada energía y ser tiene su parte misteriosa, tiene su parte mística, tiene su punto energético. Entonces, Chayping significa ubicar esos puntos, significa visionar, significa buscar, significa encontrar y significa conectar esos puntos con nuestros puntos, nuestros ñavis y con los puntos Chayping que estamos tratando. O sea, son códigos de energía de vida que nos hablan. Quizás parece un poquito complicado, profundo, difícil. Para otros ya lo están entendiendo en la forma energética, muy bueno. Pero eso es parte del Channing Kausai. ¿Bajo qué puntos, bajo qué formas, bajo qué principios nosotros nos regimos o existimos en esta vida? Esas cosas es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si cada energía pues tiene su dimensión, su punto y su llave, su forma, ¿no es cierto?, de conexión. O sea, significa que cada ser, cada camino, cada uno de sus puntos tienen una guía, una señal, un aviso que nos dirige a nosotros, que nos llama a nosotros, que nos hace notar que eso está bien, está mal. Hay una guía consciente energética. Y pues eso nos está guiando en nuestra vida.
Esos son señales, mensajes, esos son puntos energéticos o cosas que suceden en nuestra vida. Entonces hay un punto que tenemos que ubicar allí, dentro de nosotros o fuera de nosotros. Es chaining, lo que le corresponde y lo que nos corresponde a nosotros, esas señales de mensaje, para guiarnos nuestra vida. Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que aprender. Y la cuarta tiene que ver con el channing. Sí, channing. Todo ello nos lleva al channing. Quiere decir que eso nos alinea, nos guía, nos ordena, nos rectifica y nos armoniza o nos sincroniza. Si nosotros viajamos en esa forma energética, consciente, espiritual, en esa forma, incluso en este plano terrenal, entonces, si nosotros vamos en sincronía, en conexión con todos esos puntos, caminos, conexiones de otros principios, leyes y fuerzas, significa que encontramos el orden, la armonía, la sincronía con ellos, con esas fuerzas, con nuestros padres y madres, con nosotros mismos. Entonces existe dentro de nosotros y fuera de nosotros un orden, una armonía, una tranquilidad. ¿Qué les parece? O sea, la vida básica inicia en tomar decisiones, cómo vivir, cómo tener los hábitos, claro, pero estos son otros espacios al que están conectados esa forma de vida que estamos llevando. Porque, por ejemplo, de un punto de referencia de nuestra conciencia, de nuestra energía, de nuestro origen, de nuestro camino, hay muchos hábitos y costumbres que están muy lejos, muy alejados. Entonces no hay una conexión, no hay una alineación. Es todo un desorden. Entonces, por eso, en nuestra vida, estas leyes gobiernan. Entiendámoslos esto como leyes, como fuerzas, como puntos dimensionales que guían nuestra energía, nuestra conciencia, nuestro espíritu en nuestro camino de vida. Y eso se materializa y lo vivimos día a día en nuestro cuerpo físico, todos los días. Pues entonces como tarea para cada uno, pues, ¿no? Encontrar esos puntos en su vida. O sencillamente, ¿qué puntos, qué cosas están mal en tu vida? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué cosa no está bien? ¿Y qué cosa está bien? ¿Qué cosa debe estar bien? ¿Qué cosas tienen que estar bien? ¿Qué cosas tienes que hacer bien? ¿Qué cosas faltan hacer bien? ¿Qué falta ordenar en tu vida? ¿Qué falta armonizar en tu vida? ¿Qué falta alinear? ¿Qué falta corregir? ¿Qué falta clarificar en tu vida? ¿Qué cosa falta conectar en tu vida? ¿Qué cosas falta disciplinar? ¿Y qué falta asumir responsabilidad en tu vida? Todas esas cosas tienes que reconocer y ir trabajando en todo eso. Entonces, pues, con esa tarea les dejo. Cada uno debe tener su tarea. Para las preguntas, recuerden, está abierto. Con profunda gratitud, honor y respeto a cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta nuestra clase próxima. Añay, añay, añay.